Hay personas que dicen que jamás han tenido contacto con la brujería. Sin embargo, el día de hoy te relataré parte de la vida de una suscriptora, la cual desde muy pequeña, su familia y ella han sido víctimas de la magia negra. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. La brujería siempre ha estado presente en mi vida, desde que mi papá y mi mamá se conocieron. Ellos son originarios de un rancho en los Altos de Jalisco. Mi madre viene de una familia de 3 hermanas y 2 hermanos, y cuando era joven era muy hermosa, y no solo físicamente, sino también en su interior, ya que era una mujer muy bondadosa a pesar de su corta edad, y eso hizo que mi papá tuviera interés en ella. Él viene también de una familia con varios integrantes, una hermana y 3 hermanos, que con el paso de los años ambas familias vivían cerca unos de otros. Se pudiera decir que eran vecinos. En el tiempo en que mis padres eran novios, tenían una amiga en común. Su nombre era Esther. Siempre le había tenido mucha envidia a mi mamá porque era novia de mi papá, ya que estaba enamorada de él. Incluso le dijo de manera abierta que tenía interés en mantener con él una relación, pero mi padre la rechazó porque estaba enamorado de mi mamá y le dijo que tenía intenciones de casarse con ella. Efectivamente, al año de noviazgo contrajeron nupcias. Así que Esther en cada momento que podía metía cizaña para que mis padres terminaran la relación. Creaba conflictos con las familias y regaba chismes sobre infidelidades y demás, para que mis padres terminaran incluso su matrimonio. Como todas aquellas artimañas no funcionaron, lo que hizo Esther fue casarse con uno de los hermanos de mi papá. ¿Por amor? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que eso le daba la libertad de estar metida en las ocasiones importantes de mi familia. Ahora, al ser concuñas, Esther creaba más problemas, pero como mi mamá siempre había sido de buenos sentimientos, solo decía que había un Dios que todo lo ve y que en sus manos dejaba todo. Ahora que soy una mujer adulta, creo que mi amada madre se pasaba de bondad con gente que no lo merecía, que incluso hasta se volvieron comadres. Pasaron unos cuantos años cuando llegó al pueblo una señora que se llama Juana, y digo se llama porque hasta el día de hoy vive. Curiosamente se instaló en una casita cerca de ellas, y corría la voz, ya sabes, pueblo chico, infierno grande, de que aquella mujer era una bruja. Nosotros nos preguntábamos si era verdad o no, pero con el tiempo tendríamos nuestra respuesta. Como te podrás imaginar, Esther empezó a llevarse con aquella forastera recién llegada, hasta volverse las mejores amigas. Cuando yo era pequeña, hubo un malentendido, entre comillas, con Esther, ya que una de sus hijas había hurtado dinero de mi madre, pero ella no quería crear conflicto, así que decidió no decir nada. Sin embargo, ahí voy yo, al fin una niña, que no quería quedarme con los brazos cruzados, y fui muy campante a reclamarle. Y obviamente se hizo un problema muy grande, ya que Esther salió a ver a mi madre para pelearse. Que cómo era posible que levantáramos falso testimonio hacia su pequeña e inocente hija, que estábamos mal en pensar eso y calumniarla. Mis padres trataron de arreglar la situación por el bien familiar y a sabiendas de que aquella situación había sido verdad, decidieron dejarla a un lado. Esther siempre demostraba que había una amistad,
un cariño hacia mi madre y hacia nosotros, pero todo era fingido, hasta que una vez creo que ya no aguantó más y le dijo la verdad a mi mamá, que la odiaba porque se había quedado con el amor de su vida y que si se llevaba con ella era por pura conveniencia. Mi madre se puso muy triste porque pensaba que esa amistad era real. Así que por esa situación se alejaron un tiempo. Yo veía que eso había afectado a mi madre. Le dolía que haya sido utilizada. También se sentía acongojada por tener un problema con alguien, ya que jamás le había agradado tener conflictos o estar rodeado de ellos. Pasaron unas semanas cuando mi madre empezó a subir muchísimo de peso. Ella siempre se había mantenido delgada, ya sea por los hijos, por el trabajo en casa y por el trabajo de la huerta, por lo que sin razón aparente de tener un peso normal, llegó a pesar hasta 120 kilos. Además decía que le dolía el cuerpo y el vientre. Ella y todos en la casa pensábamos que era por el exceso de peso, pero no creas que se dejó, no. Ella luchaba, hacía ejercicio y cuidaba su alimentación, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lograba bajar ni un gramo. Desgraciadamente, con el tiempo, empezó a tener problemas menstruales, ya que tenía sangrados inusuales que tardaban más de lo debido, por lo que la llevaron al médico para que la revisara, y éste no encontró algo que fuera anormal. Todo indicaba que tenía salud a pesar de todos sus síntomas. Un día mi mamá fue al mercado del pueblo y cuando terminó de hacer sus compras estaba saliendo de aquel sitio cuando vio a una señora. Ella vendía nopales. Se le quedó viendo y le preguntó si podía decirle algo. Mi madre le dijo que sí. Aquella vendedora le dijo que habían dos mujeres que le tenían mucha envidia, mucho coraje y que la querían ver muerta. Mi mamá la escuchó y se fue a la casa. Tú pensarás que tal vez hizo algo al respecto, pero mi madre decía que no creía en la brujería y que si Dios estaba con ella, nada le iba a pasar. Con el tiempo, Esther limó asperezas con mi mamá y retomaron su amistad. Y claro que también Juana, la señora bruja, muy amiga de mi tía Esther. Así que con el carácter dulce de mi madre, dio vuelta a la página y las trataba como si nada hubiera pasado. Pero una noche estábamos cenando, cuando mi madre platicó en la mesa que sentía un poco de miedo, porque desde que había retomado la amistad con Esther, veía a mi abuelo, es decir, su padre, el cual había fallecido años atrás. Le decía cosas como que pronto se iría con él. Además de que empezó a escuchar ruidos y a ver sombras en la casa. Curiosamente, y digo curiosamente porque antes Juana venía con Esther, pero ahora aquella bruja venía sola a ver a mi madre y venía de manera seguida. Llegaba que dizque a platicar o a pedirle algo, y cada vez que aquella mujer se iba, cada vez, sin excepción, mi madre se sentía muy mal. Se sentía como débil, como si ya no tuviera fuerzas. Yo en aquel entonces era muy pequeña, pero me acuerdo como si fuera ayer, porque esa etapa marcó mi vida para siempre. Son recuerdos que tengo grabados en mi mente. ¿Y sabes por qué los tengo como tatuados en mi ser? Porque fueron los últimos días que vi a mi madre con vida. 3 días antes de que mi madre me fuera arrebatada con brujería, decía que por las noches, en el techo de lámina de la casa escuchaba sonidos como si tiraran piedras, que le tocaban las puertas y ventanas, y que incluso cuando salía a las letrinas que teníamos en el patio, ya que dentro de la casa no teníamos baño, veía a muchos pájaros volar, rondando a su alrededor. Veía lechuzas y algo aún más escalofriante, a un guajolote de color negro y de gran tamaño, que la seguía porque quería atacarla.
También los sueños con mi abuelo eran más constantes y le decía que la estaba esperando. Eso lo sé porque, siendo honesta, yo era una niña un poco curiosa. Me encantaba estar pendiente de las conversaciones y hasta me escondía para escuchar y que no me vieran. Así que yo oí cómo mi madre se lo confió a mi papá y le pidió que no lo contara a nadie más porque no quería asustarnos. El día que mi madre dejó este mundo, la señora Juana fue a visitarla. Le fue a pedir unos nopales, ya que mis padres tenían un huerto muy grande con frutas y vegetales. Ella fue a las 12 del mediodía y me acuerdo perfectamente que mi mamá estaba bien, pero cuando se fue la señora bruja malvada, mi mamá empezó a quejarse de que no podía respirar, de que no tenía fuerzas. Yo inmediatamente le avisé a mi papá y él la levantó como pudo para llevarla lo más rápido posible al médico. Cuando lograron llegar a la clínica, mi madre no respiraba. Jamás pudieron dictaminar de qué había fallecido. Decían que fue por un infarto, pero no hicieron una autopsia que comprobara aquel dictamen. Mi madre falleció a la corta edad de 42 años, y eso jamás lo voy a olvidar, ya que había cumplido años una semana antes. Pasaron los años y por azares del destino conocí a una persona que es vidente. Me dijo que a mi madre le habían quitado la vida con brujería, por envidia, por celos, que le metieron animales en su estómago que se la fueron comiendo poco a poco. Por eso se quejaba continuamente de los dolores en su vientre. La señora Juana quedó viuda, pero sigue haciendo su brujería negra en el rancho. ¿Y Esther? Ella sigue casada con mi tío. Nosotros nos decidimos alejar de ellos a pesar de que estemos emparentados de manera directa. Mi mamá, en paz descanse, siempre decía que hay un Dios que lo ve todo y que algún día les llegará el karma. Tengo fe de que ese día llegue y paguen lo que hicieron, sobre todo quitarme a mi madre con su brujería. Tú pensarás que acá quedó mi experiencia con la brujería maldita, ¿verdad? Pues déjame decirte que todavía no me he librado de esta, ya que si bien Esther ya no puede hacerme daño lejos, el destino me ha puesto en el camino a otras personas que hacen daño con brujería. Al año que mi madre falleció, mi papá se casó nuevamente. Mi madrastra fue una bruja en todos los sentidos. Mis hermanos, que eran mayores que yo, se casaron y se fueron de casa, pero yo me tuve que quedar con mi padre y con esa señora. Y a pesar que me quería hacer mal para quitarme del camino, no pudo conmigo, gracias a Dios. Después de ver cómo mi madre fue víctima de brujería, evitaba comer con ella o incluso comer la comida que ella preparaba. Algo que sí noté cuando crecí fue que mis relaciones amorosas no eran buenas. Tenía novios y de la noche a la mañana terminaba con ellos. Así que decidí buscar ayuda y contacté a un señor que trabajaba con la Santa Muerte y el Sagrado Corazón de Jesús. Él hacía limpias y lecturas, por lo que me animé y le pedí que me leyera las cartas. Para mi asombro me dijo que mi madrastra me había hecho un embrujo para que nadie se quedara conmigo, para que estuviera sola, que tenía celos de mí y tenía envidia, porque yo me parezco mucho a mi mamá. Y cada vez que ella me veía sentía coraje, que me tenía trabajada para que yo no tuviera éxito y fuera una mujer muy infeliz. Gracias a Dios, aquel señor logró quitarme los trabajos que me había puesto aquella mujer. Sin embargo, y aquí viene lo curioso, todos los trabajos de brujería que me hizo la señora se le regresaron a 3 de sus hijas, mejor dicho, a 3 de mis medias hermanas, ya que la señora cuando se casó con mi padre tenía 2 hijas de diferente papá y tuvo otras 6 pero con mi padre.
Tiempo después conocí a un hombre maravilloso, comprensivo y preocupado por mí. Y a pesar de que me lleva 17 años, nos enamoramos perdidamente. Cuando nos hicimos novios tenía 8 años de divorciado y 2 hijas de aquel matrimonio, pero a mí no me importó. A veces las personas se fijan en cosas que realmente no valen la pena. Para mí, él era el indicado y creo que no me equivoqué, porque tiempo después nos casamos. La noche que nos hicimos novios, él le habló a sus hijas por teléfono para decirles que estaba muy contento con su relación. Ese fin de semana se habían ido a dormir con su madre, pero era tanta su felicidad que decidió llamarles para compartirlo. Estábamos afuera de mi casa y eran justamente las 12 de la noche, y mientras él estaba en la llamada, ambos pudimos observar una sombra de un pájaro enorme. Abarcaba toda la calle. Volteamos a nuestros alrededores, pero no vimos nada. Ni pájaros, ni avión, o algo que pudiera proyectar esa sombra. Honestamente nos dio algo de temor, y más cuando a mi novio le dio como parálisis y empezó a sentir dolores en el cuerpo. Así que te imaginarás la angustia y miedo. Después de un rato todo regresó a la normalidad. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue eso a ciencia cierta, pero con el tiempo supe que su expareja era una mujer que se dedicaba a la brujería y que la razón de que se hayan divorciado fue porque ella lo engañó. Y no solo eso, sino que se fue de la casa dejándolo a él encargado de sus 2 hijas. Incluso era tan mala madre que nunca peleó la custodia de las niñas, por lo que le fue otorgada de manera inmediata a mi novio. Con el tiempo nos casamos, iniciamos los trámites y me llegaron los papeles necesarios para poder mudarme con él a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Cuando recién llegamos vivíamos muy felices. Él era muy atento, me demostraba que yo era su prioridad. Sin embargo, de buenas a primeras, a su exmujer le dio el amor y empezó a venir seguido a la casa. Quería crear una amistad entre nosotras, algo que yo no estaba dispuesta a hacer, porque sabía cómo era ella y gente así. No me interesa en absoluto tener a mi alrededor. Hasta que un día le tuve que decir de manera cortés que si la trataba era por educación y cortesía. Yo siempre he sido una mujer muy sincera y le dije que prefería mantener una línea entre ambas, pero lo hice porque sabía que ella quería que me divorciara de mi marido. Si bien no estaba ella enamorada de él, simplemente no quería verlo feliz. Así que como no pudo crear una amistad entre nosotras, ella a través de sus hijas empezó a hacer sus maldades, a sembrarles ideas erróneas en la cabeza. Yo trataba de ser amigas de mis hijastras. Jamás fue mi intención ser un reemplazo de su madre. Solo quería su amistad para el bien de esta actual y nueva familia. Pero la maldad de la exmujer se estaba extendiendo. Les lavaba el cerebro a las 2 chicas y eso hacía que repercutiera en mi hogar. Ahora ellas me odiaban, me hacían sufrir y creaban conflictos para que mi esposo y yo nos peleáramos. Y se fue tornando cada vez peor porque ahora mi marido y yo no teníamos cercanía. Él me rechazaba incluso de manera íntima. Al inicio teníamos una muy buena relación y nos demostrábamos amor continuamente, pero a raíz del acercamiento de su exmujer era ahora muy esporádico. Dejé de ser su prioridad y la exesposa empezó a meterse en la relación. Trataba de hacerse la mujer más buena del mundo, la mejor amiga. Realmente yo empecé a sufrir, casi no comía, estaba decaída y en mi trabajo me empezó a ir muy mal, al grado de que le pedí a mi jefe que me cambiara a otro departamento que sea menos estresante, porque todo me afectaba y más que yo quería quedar embarazada y no lograba quedar encinta. Fue tan duro para mí que caí en la depresión. Pensaba que había sufrido mucho en casa, la muerte de mi madre, los maltratos de mi madrastra, y que mi vida había sido un caos, que parecía que todo estaba en mi contra.
Un día entró una señora de la tercera edad a trabajar en mi compañía. Mis compañeras se quejaban de que tenían que ayudarla para que hiciera su trabajo, ya que a veces habían cosas pesadas que mover o cosas complicadas de hacer y que esta señora no podía. Que no era justo, que la tenían que ayudar, que si ganaba lo mismo que ellas, tendría que hacer lo mismo físicamente. Pero yo sí la ayudaba en lo que podía, tal vez por cortesía o por el recuerdo de mi madre. Sentía que no me quitaba nada en hacer una obra de caridad y ayudar al prójimo. Eso hizo que la señora me tomara cariño y estimación. Ella tenía la mirada muy fuerte, que incluso era intimidante, al grado de que no querían que los mirara fijamente. A mí no me importaba su mirada, yo la trataba cordial y de manera natural. Y por algo pasan las cosas. Jamás pensé que esta amistad pudiera ayudarme grandemente y ahora te contaré el porqué. Estaba en casa un día y tocaron a la puerta. Abrí y observé que eran 3 mujeres que me buscaban, que según habían venido a leerme la mano. Yo no dejé que entraran, pero pude percatarme de que una de ellas movía la mano como en forma circular, dándome a entender que podía leerme o ver. La movía de una manera escalofriante y muy cerca de mi vientre. Así que simplemente les dije que no deseaba nada y les cerré la puerta del departamento. A los pocos días, una de las hijas de mi esposo le dijo que las mujeres que habían venido a leerme la mano las había visto en casa de su madre, platicando y que le leían su mano. A mí se me hizo muy extraño, pero no le di mucha importancia. Cuando llegué a mi trabajo, la señora que te comenté de la tercera edad me dijo que me agradecía de corazón el haber sido buena con ella y que la ayudaba siempre. Así que me quería devolver un poco de la bondad que yo le di. Ella tenía un don, que había visto que me habían puesto un mal muy fuerte en el vientre, que no iba a poder tener jamás un hijo hasta que no me quitara la brujería, sin importar que fuera con mi esposo o con cualquier otro hombre en el mundo, que me habían hecho estéril. Yo jamás le había contado a ella o a alguna otra persona que no me podía embarazar. Así que era algo increíble para mí que la señora me dijera aquellas palabras, que incluso haya visto que yo recibí la visita de 3 mujeres en mi casa. Ella dijo también que una de aquellas mujeres puso algo en mi matriz, y todo por petición de la exesposa de mi marido. Yo estaba helada. También me dijo que me estaban haciendo un trabajo de separación, que mi esposo estaba cegado para que le creyera a su ex, que él no veía más allá, solamente escuchaba sus palabras. Y no es porque ella lo amara, sino simplemente quería fastidiarle la vida, que ella no quería que él fuera feliz. Me dijo que me iba a ayudar, que tenía una deuda conmigo por todo el cariño que le di. Me iba a quitar el mal y que yo podría concebir un bebé, que me diría el día exacto que tendría que tener relaciones con mi esposo y que sin fallo alguno yo saldría embarazada. Además, iba a ser un varón. Yo me emocioné muchísimo, quería ser madre, no me importaba si era niño o era niña. En casa seguían los pleitos, hasta que un día le dije a mi esposo que lo invitaba a comer para platicar acerca de lo que va a suceder con nosotros, porque la vida que llevamos no era vida. Ese día en el restaurante me dijo que me quería pero que no me amaba, que algo cambió y que quería que nos divorciáramos. Yo sentía que moría, pero guardé la compostura. Cuando llegamos a casa, les dijimos a sus hijas que nos íbamos a separar, y como por arte de magia, los pleitos cesaron. Habíamos acordado separarnos, sin embargo, teníamos intimidad y estábamos incluso hasta más juntos. Es algo raro, pero verídico. Para esas fechas,
La señora me dijo qué día tenía que pasar la noche junto a mi esposo, y así lo hice. Pensé en que no iba a perder nada y que yo lo amaba. Sea que nos separáramos o no, un hijo suyo sería una bendición. Efectivamente, me embaracé. Yo le di la noticia a mi esposo, pero él me dijo que no quería tener más hijos, porque su hija, la más chica, decía que no quería tener hermanos. Y eso fue porque su madre le lavó el cerebro para que le dijera eso a mi esposo. Y él, ciego, simplemente repetía las mismas palabras. A raíz de esta situación, la exmujer venía a buscar a las niñas los viernes para llevárselas el fin de semana. Como yo estaba trabajando, aprovechaba para entrar a mi casa, y como mi esposo tampoco estaba, tenía todo lugar a su disposición. Y fue cuando me di cuenta de que ropa sucia mía desaparecía, y después aparecía milagrosamente en lugares donde ya había revisado. Y con ropa sucia quiero decir pijamas y ropa interior. Claro que esas las tiraba a la basura. Por nada del mundo, después de la experiencia con mi madre, las iba a usar. También encontraba tierra negra en mi cama. Yo pensaba que tal vez alguien había subido sus zapatos sucios y se ensuciaban las sábanas, así que lo único que hacía era sacudir las telas con la mano. Sin embargo, cuando le conté a la señora que me curó, me dijo que esa tierra era tierra de panteón y que no comiera nada de lo que ella llevara a mi casa, o que llevaran sus hijas, o tal vez que estuviera abierto en el refrigerador o alacena. Dijo que nos dejaba muchos trabajos, pero que seguía orando para curarnos. La señora me ayudó a quitarle la brujería a mi esposo, y él poco a poco empezó a regresar a la normalidad. Se emocionaba mucho por el bebé y me trataba nuevamente como antes de estar embrujado, con amor y respeto. Su hija mayor se casó, pero la pequeña seguía viviendo con nosotros, y también seguía metiendo cizaña para hacerme la vida imposible. Mi marido, al estar libre de brujería, abrió los ojos, se daba cuenta de las situaciones en casa, además de que dejé de trabajar para dedicarme al bebé. Incluso compramos una casa, la cual nos la entregaron a los 3 días de que nuestro pequeño había nacido. Ahora, ya al estar ahí todo el tiempo, veía que la ex no pasara, porque claro que quería entrar, pero yo la mantenía de la puerta para afuera. Pero esta mujer se las ingeniaba. Ahora la hija pequeña, cuando se iba los viernes con su madre, se llevaba ropa del bebé, ropa mía y de mi esposo, por lo que mi hijo empezó a llorar mucho todos los días, y más cuando a mi esposo, no sé por qué razón, le mostró nuestro pequeño orgullo a esa mujer malvada. Y desde que ella lo vio, lloraba aún más seguido. Y no solo eso, su estómago se abultaba. Un día viajé a México y fui al mercado. Ahí vi a la señora que vendía nopales y que conocí en el pasado, porque fue la que le dijo a mi madre de su brujería. Cuando me vio me dijo que sentía que el niño necesitaba una limpia urgentemente, porque se lo querían llevar. Que la exesposa lo odiaba porque, según ella, por el bebé no nos habíamos divorciado. Así que me ayudó a curar a mi hijo y las vueltas de la vida. La exesposa de mi marido se embarazó y tuvo un hijo. Sin embargo, nació con muchos problemas de salud. La criaturita no tiene la culpa y eso da más coraje todavía. Cuando regresamos a casa, la hija empezó a traer cosas como comida, incienso, y rociaba con atomizador un líquido, tal vez agua con algo más. Y cada vez que lo hacía, teníamos problemas monetarios o de salud, sobre todo con el bebé. Hasta que mi esposo le dijo que dejara de hacer esas cosas. Ella se molestó y le contestó que quería irse con su madre. Mi marido aceptó y desde que se fue con su exmujer, se acabaron los problemas de salud y económicos. Pero aquella mujer malvada se hizo muy amiga de la esposa de su hermano.
Y creo que también le ayudaba con sus cosas maquiavélicas, porque una vez llevé a mi hijo al pediatra a su revisión y me dijo aquel que todo estaba perfecto. Sin embargo, al día siguiente amaneció muy grave, que lo tuve que llevar de emergencia al médico. Dictaminaron que tenía neumonía. Eso era raro porque el día anterior no tenía nada. Y de casualidad, vino a vernos la señora que nos cuida. Ella lo vio y dijo que esa enfermedad era brujería sobrepuesta y que lo iba a curar. Casualidad o no, días más tarde, la cuñada de mi esposo falleció de neumonía. Actualmente tengo 2 hijos más. La señora que me ayudó a embarazarme siempre ora por nosotros y nos sigue protegiendo, porque aquella exmujer de mi esposo nos sigue haciendo mal. Hace brujería para separarnos, para que no tengamos salud, nos hace entierros, amarres, me hizo amarres en los pies y hasta brujería de muerte. También dice que aquella ya no paga para que le hagan sus trabajos negros, sino que ella misma los hace. Mi hijo mayor, el que concebí con ayuda espiritual, tiene 2 dones. Puede ver a personas que no están en este plano y tiene el don de curación. Yo le pregunté a la señora que me ayudó a embarazarme y ella dice que mi hijo vino porque se concibió con la ayuda de Dios, que él va a tener los dones como ella, porque fue a través de ella que Dios hizo el milagro. Con esa noticia me siento aún más afortunada, porque me alegra que en un futuro Él va a poder ayudar a las personas que lo necesiten. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?